Bueno, bienvenidos a todos a esta reunión que es parte del recorrido de la Alianza DeepTech, una iniciativa que busca fomentar el crecimiento y la escalabilidad de las startups de base científica en Colombia y en América Latina. Nos impulsa un propósito hermoso e inspirador, que es convertir a América Latina en el kilómetro cuadrado más biorrentable del planeta. Como somos la región más biodiversa del planeta, pues queremos también ser la más biorrentable y la más biosostenible. Entonces, muchas gracias a aquellos que nos estaban esperando, especialmente a nuestros panelistas de lujo que tenemos acá. Empezamos desde las 6:40 de la mañana y hemos hecho un recorrido increíble por distintos lugares y quisiera, antes de comenzar el panel, pues agradecer a todas las organizaciones miembro de la Alianza DeepTech acá en Medellín, específicamente a EAFIT, que es anfitrión de este panel, que tiene un objetivo muy importante y es entender cómo se escalan los emprendimientos DeepTech. O sea, vamos a hablar de la dimensión. Si DeepTech es difícil, escalar DeepTech es hiper difícil, y acá tenemos a unos cracks que son cracks en ciencia, empezando por nuestro vicerrector Antonio Copete y por nuestros invitados que también son científicos y entienden mucho del mundo de la escalabilidad. Así que muchísimas gracias a todos por la paciencia y a los miembros de la misión también por su buena energía de correr por todos lados al ritmo que les vamos dando. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, estimada Claudia, y bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan de dentro, de fuera, de AFIT, de Medellín. Esta jornada es una jornada muy especial de interacción, de conexión en diferentes espacios de la ciudad, y pues a nosotros como de AFIT nos honra ser parte de toda esta agenda, porque pues nosotros, además de ser miembros de la Alianza DeepTech, hemos buscado jugar un rol muy relevante, muy importante en todo este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad, del país. Lo hacemos desde una aproximación muy práctica, muy orientada a la conexión con organizaciones, al impacto en la sociedad, y parte de la muestra de eso pues es uno de los espacios que tenemos acá. Mi nombre de nuevo es Antonio Copete, yo soy el vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la universidad. Me corresponde moderar este espacio con nuestros tres invitados especiales: Claudia Betancourt, Mauricio Vargas y Juan Francisco Chica, todos empresarios en el mundo de la biotecnología. Y yo tengo que decir, yo también pues vengo del mundo de la ciencia, pero de otras disciplinas. Yo soy de profesión astrofísico, y una de las razones que digo yo siempre que con las que estudié astrofísica es porque siempre todo lo vivo me parecía como muy complicado. Entonces yo también soy uno de los que va a aprender aquí de ustedes en medio de esta conversación. También, no sé, para ustedes, para los que sean nuevos para AFIT, quizás no conozcan este bloque que se llama el bloque 20, es uno de los bloques más nuevos de la universidad. De hecho, apenas lo inauguramos hace año y medio aproximadamente. También le conocemos como el bloque de ciencias, digamos, bajo esa concepción nació, y hoy en día pues es una parte integral del campus de la universidad. Ustedes se dan cuenta, un espacio abierto donde aquí estudiantes, profesores, investigadores comen, interactúan, escuchan, tienen conversaciones interesantes. Es parte como de lo que queremos dinamizar acá en la universidad. Inclusive una de las apuestas importantes que tenemos aquí en el 8º piso de este edificio, ya tenemos una operación muy importante de Grupo BIOS, que es una de tantas empresas en Medellín con la que buscamos no solamente trabajar, sino darles la bienvenida aquí mismo al campus para que se establezcan acá, y que ese mito que tenemos que a veces que la universidad está desconectada con la empresa, ojalá lo rompamos cada vez más. Así que bienvenido a todos, y ya paso a darle la palabra a nuestros invitados. Entonces vamos a empezar con Claudia, directora de Biointropic, y bueno, además de darte la bienvenida, estimada Claudia, bueno, quería darte la oportunidad también para que nos cuentes un poco sobre ti, nos cuentes un poco sobre Biointropic y sobre la actualidad, la realidad en la que están inmersos hoy en día aquí para el interés de nuestra audiencia. Adelante, bienvenida. Bueno, y buenas tardes, espero que estén disfrutando del almuerzo. Nosotros no comimos, esperándolos.
Comeremos después, no tenemos que ganar el almuerzo. Bueno, entonces mi nombre es Claudia Marcela Betancourt, soy la directora de Biotropic. De profesión soy, o fui, como digo yo, ingeniera de alimentos, con maestría pues en temas de ciencia y tecnología. Y pues llevo ya en Biotropic alrededor de 13 años con esto, con esa pasión bio, impulsando temas de ayudar a crecer empresas de base biotecnológica, ayudar a impactar el tema de la bioeconomía. Hemos estado en espacios de ayudar a crear política en Colombia alrededor de estos temas, pero nuestro mayor foco es ese trabajo colaborativo entre empresas, entre startups, entre spin-off, entre corporativos, armando ese ecosistema que tanto nos reta alrededor de los temas bio. Hemos hecho mapeos, conocemos iniciativas de Cali, Bogotá, Medellín, Manizales, y finalmente es eso, esa oferta que hay de universidades y de empresas, cómo se conectan y finalmente impactan una economía, de manera muy general. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Mauricio Vargas, trabajo para la compañía Alsec. Alsec es una compañía que tiene como propósito alimentos que transforman vidas con ingredientes para cambiar el mundo. Lo que hacemos básicamente es identificamos los dones que tenemos, las capacidades que tenemos, vamos y buscamos problemáticas en el área de la nutrición y la alimentación y con ciencia, tecnología e innovación buscamos una solución, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, estamos terminando una planta que es la única que hay en Colombia para producción de proteínas lácteas, MPC, WPC, hidrolizados, para diferentes tipos de aplicaciones, porque creemos que los alimentos no solo sacian o nos ayudan a combatir el hambre, sino que también pueden tratar e incluso curar enfermedades. Entonces trabajamos en el desarrollo de alimentos para tratamientos de enfermedades como la epilepsia, enfermedades de tipo degenerativo, el cáncer, oncológicas, ¿cierto? Que pueden ser tratadas con moléculas que provienen de los alimentos y de la biodiversidad que tenemos. Pero también desarrollamos otros tipos de ingredientes que van a la industria en general. Yogur en polvo, cerveza en polvo, vino en polvo, arequipa en polvo, lípidos microencapsulados en polvo. Y eso lo trabajamos y estoy seguro que todos ustedes han consumido alguna vez algún ingrediente de nosotros porque tenemos más de 400 clientes a los cuales llevamos este propósito con diferentes tecnologías. Trabajamos con nanotecnología, nanofiltración, ultrafiltración, microencapsulación, siempre muy de cara al propósito de tener sostenibilidad, de trabajar con la nutrición y con equilibrio social. Mauricio, por cierto, ahora que mencionas la planta, ya tenemos un compromiso de ir a visitarlos allá. Así es, hay que ir allá. Así es, porque yo pues a pesar de llevar apenas 4 años aquí en EAFIT y ser relativamente nuevo este ecosistema, definitivamente las cosas que más aprecio es ese entorno colaborativo que tenemos aquí en Medellín, ¿no? Esas barreras entre empresa, universidad, entidades públicas, creo que acá son un poquito más difusas que en otras partes del país, así que en la presencia de ustedes acá es un buen ejemplo. Es un proyecto muy interesante, ahorita les cuento un poco sobre él. Bueno, y sigamos contigo. Pues un gusto, un honor. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Francisco Chica, hago parte del equipo de Illuma Alliance. Illuma Alliance es una compañía hoy presente en 28 países en este momento. Impactamos al día más o menos 580 millones de personas al día con algunos de los productos, servicios u ofertas que tenemos. Impactamos desde la producción de alimentos de proteína animal, la industria de nutrición humana, y en este momento pues estoy liderando una iniciativa pues, que ya lleva varios años al interior de la organización, que se llama Siva Bioworks, que es la compañía del grupo que reúne todas las tecnologías biotecnológicas aplicadas a tratar de generar un poco más de bienestar en la humanidad, en los animales, y cómo los damos un poquitico mejor nutridos de cómo los encontramos. Entonces, un gusto y un honor estar aquí. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Yo les voy a hacer un par de preguntas generales, inclusive voy a buscar que sean preguntas, digamos, relevantes a todos ustedes tres para que cada uno la vaya respondiendo como quiera, porque también queremos darle la oportunidad a los miembros de la audiencia para que ahora en un siguiente momento nos también puedan hacer algunas preguntas de los temas que les interesen. Entonces, cuéntenos un poquito más sobre la evolución de las empresas de cada uno de ustedes
dentro de este ecosistema local, digamos, y compártanos algunos de los aprendizajes que han tenido de lo que es, digamos, enfrentar los retos que ustedes han tenido que enfrentar, en particular en el ecosistema en el que nos encontramos y que muchos de los invitados de hoy quizás no conocen al mismo detalle que lo hacen ustedes. Adelante, Claudia. Bueno, no tenemos invitado, un invitado internacional. Ok, para todos los que conocemos, pues Colombia es el segundo país en biodiversidad, pues el primer reto es cómo aprovechamos esa biodiversidad, sabiendo que hay microorganismos, que hay algas, que hay hongos, que hay bacterias, que hay plantas, que hay palmas, tenemos biodiversidad pacífica, amazonas, andina, tenemos mares, y todo esto es una gran oportunidad para gestar nuevas oportunidades de negocio. En este mundo de lo bio, yo digo que tenemos varias, digamos, actores interesados. Por un lado, tenemos grandes empresas o corporativos que están diciendo, oye, la biotecnología puede ser una oportunidad para mí. Uno es para ayudar a resolver temas de retos como biomasa. Tengo grandes residuos de biomasa y como la biomasa me puede servir para entrar a alimentación funcional o me puede entrar para temas de biomateriales o me puede entrar. Entonces es allí donde la biotecnología entra a ser una solución y estas grandes empresas están transitando a buscar soluciones biotecnológicas. Tenemos otro perfil de empresas más pequeños, productores de empresas que están en zonas rurales, que están en la zona de la diversidad, pero que les falta buscar más mecanismos de valor agregado. Y en la parte de la mitad están las empresas Deep Tech, las empresas de alto conocimiento de tecnología, que son las empresas de base biotecnológica, que es donde encontramos esos otros retos de cómo pasar esos hitos regulatorios, cómo captar inversión o armar ecosistema para ayudar a acelerar el cumplimiento de estos ciertos hitos regulatorios y poder que esa solución sea escalable. Entonces era como un panorama de tantas grandes empresas involucrándose en biotecnología, como empresas de base biotecnológica integrándose a colaborar con ese ecosistema, y como donde está esa zona de la diversidad que está tan aislada, que son tan pequeños, que los podamos conectar con este tipo de soluciones biotecnológicas. En Colombia hay victorias en ciencias de la vida o salud avanzada, con temas de genómica, proteómica, pruebas diagnósticas, biodispositivos médicos. Ustedes fueron ahorita al tema de hemoderivados, digamos que son innovaciones que están pasando. Y hay otro perfil de innovaciones que se está asociado a todos los ingredientes bioactivos con funcionalidades específicas para el mundo alimentario humano y animal, para el mundo de la cosmética como una gran como oportunidad, y ese otro gran reto servido de cómo esa biomasa con volúmenes y cantidades entra con conexiones industriales para hacer temas ya de reemplazo de lo no fósil por un renovable. Entonces esos son digamos que es el portafolio que ahora está más candente en Colombia en innovación. Bueno, Antonio, a la pregunta tuya, yo creo que la evolución del SEC tiene 4 fases. Yo soy ingeniero mecánico, apasionado por las tecnologías exponenciales y cómo usarlas en beneficio de la humanidad. Y cuando empezamos, lo único que teníamos claro era que había que innovar. E innovábamos para sobrevivir. O sea, un emprendedor llega y ¿cómo llega al punto de equilibrio? Porque está el valle de la muerte, lo que llaman valle de la muerte, y ya sabemos las estadísticas al respecto sobre eso. Entonces empezamos a innovar y nos dimos cuenta que en 8 meses podíamos pasar el punto de equilibrio. Esa fue la primera fase. La segunda fue innovar para darle gusto a la junta directiva. Hay que rodearse de gente mejor que uno. Entonces en mi junta directiva yo tenía personas o gerentes o presidentes de empresas como Colcafé, Nacional de Chocolate, y ellos me decían, Mauricio, es que una empresa viable debe tener una EBITDA de 2 dígitos, y yo una EBITDA, ¿qué? Pues en ese tiempo ni entendía un poco de eso, iba a estudiar, le aplicamos innovación y superábamos los márgenes o las métricas que ellos nos pedían. Después de eso pasamos a una tercera fase, que yo la llamaría como la fase del efecto wow en Alsec. ¿Por qué wow? Porque nos decían, Mauro, ¿qué haces? Huevo en polvo, ¿qué? Wow. Yogur en polvo, cerveza en polvo, aloe vera en polvo, ¿qué? Wow. De hecho, en ese entonces, yo siempre lo digo, estaba soltero, no me había casado, y cuando me presentaba una chica, yo le decía, mucho gusto, Mauricio Vargas, especialista en polvos, y funcionaba.
Por suerte, esa tercera fase duró poco y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la innovación conlleva una gran responsabilidad, porque la innovación es la capacidad que todos tenemos de poder crear e innovar. ¿Y cómo conectamos esa innovación con un gran propósito? Un propósito que le sirva a los que estamos ahí trabajando, emprendiendo, pero que le sirva a todas las personas. Y eso cambió radicalmente, Antonio, la visión del SEC, porque empezamos a innovar para proteger los bosques tropicales, empezamos a innovar para combatir enfermedades como el SARS-CoV-2 y el COVID, donde encontramos dos moléculas que tienen la capacidad de inhibir el COVID en un 98 y en un 92%, y sacamos una patente. Empezamos a innovar en alimentos que tratan enfermedades como la epilepsia, enfermedades degenerativas, enfermedades respiratorias. Empezamos a darnos cuenta que toda esa capacidad en ciencia, tecnología e innovación debería ser aplicada de una forma que tuviera sentido, y no solo para los seres humanos, sino para todo el planeta. Entonces, si me dices, yo creo que ese podría ser una buena ruta de evolución de lo que hoy es ALSEC. No, pues, ¿qué más voy a agregar ahí? No, ahí digamos que la historia de la organización pues son 45 años. 45 años es una historia de muchos desaciertos, de muchos aciertos también. Obviamente decimos que el obstáculo es el camino, entonces con seguridad de 1000 errores un acierto, pero es el que genera progreso y el aprendizaje. Entonces yo diría que es la historia de muchas equivocaciones, de intentar muchas cosas, de ser muy humilde en el que estamos haciendo, el para qué lo estamos haciendo, el no enamorarnos de la tecnología, sino la razón de ser de lo que hacemos. Cuando la gente me pregunta mucho qué hacemos en Iluma, es muy difícil incluso decir una única cosa. Mencionar las tecnologías exponenciales, pues aquí pues obviamente convivimos en ellas, entonces tenemos de todas las biotecnologías, que de leer, entender, editar, escribir ADN, estar al interior, de desarrollar sensores para pesar cerdos por visión artificial y poder monitorear todas las variables en tiempo real de las granjas, desde desarrollar nutracéuticos, de desarrollar aditivos, digamos que todo eso convive, pero al final de cuentas yo creo que lo que termina siendo importante no es el qué hace, sino el para qué lo estamos haciendo, porque cuando el para qué está claro y la razón de intención de progreso está clara, y digamos que es algo que el equipo lo siente y lo vive, las tecnologías simplemente son un habilitador para generar más impacto, es un habilitador para potenciar el desarrollo humano y por ende poder generar más progreso. Entonces yo diría que es la historia de muchos desaciertos con seguridad. Muy bien, gracias. Y bueno, sabemos que el camino de la ciencia y la tecnología no es una línea recta, ¿no? Y una de las cosas de los que nos apasionan estos temas, decimos que en última la ciencia y la tecnología es trabajar por un futuro que todavía no conocemos, ¿no? Y esa incertidumbre en la que trabajamos constantemente es parte de la dificultad, pero también parte de la belleza de este trabajo, ¿no? Ustedes desde, obviamente ya la realidad de productos, de conexión con los mercados, de trabajar dentro de entornos regulatorios que pueden ser complejos, como el de nuestro país, y bueno, nosotros también desde las universidades, desde los primeros pasos de lo que esperamos que se lleguen a convertir en cosas como lo que han logrado hacer ustedes. Y yo precisamente les quería preguntar ahora sobre el tema de la escalabilidad en general, digamos, ya mirando hacia adelante y por la trayectoria que ustedes van llevando, de pronto, ¿cuáles son algunas de esas ventajas, oportunidades y también cuellos de botella que ustedes han encontrado en el camino hacia la escalabilidad? Una de las cosas, recuerdo que nos comentaban en una misión que tuvimos con Alianza Deep Tech el año pasado a Nueva York, era que empresas Deep Tech nacidas en un país como Colombia, que como Colombia podemos considerarlo pues un mercado de tamaño medio, claro, no es un país pequeño, pero tampoco es un país, digamos que por sí solo se pueda considerar un gran mercado. Y cómo algo que venga de Colombia, que salga de Colombia, puede escalarse al nivel de tener un efecto, una robustez
muy importante, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Entonces, ¿qué nos pueden contar ustedes sobre ese reto de la escalabilidad, como lo han visto cada uno de ustedes? O bueno, si quieren cambiamos el orden. No, si quieres, listo. Bueno, yo digo, y todo termina siendo, yo creo que, y por lo menos, no sé si va a ser parte de la conversada, pero el tema cultural y el tema del mindset de las personas es muy importante. Yo creo que la primera restricción que nosotros tenemos para escalar, crecer, generar impacto real está en cada uno de nosotros. La gente cuando crea una compañía cree que está creando una compañía para 50 millones de colombianos y ya de entrada le estás poniendo un límite y un limitante a cuando sabes que no hay un niño con hambre en Colombia, sino que hay millones de niños con hambre en el mundo. Eso abre toda la amplitud del decir, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Con quién me tengo que aliar? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y entonces yo digo que el primer limitante, el principal, curiosamente la gente cree que el limitante es plata, el limitante es talento, el limitante es la tecnología, todos estos son los habilitadores de esa parte que nosotros llamaríamos la ausencia de ambición o la ausencia de realmente decir que como colombianos somos berracamente buenos, donde ponen un colombiano generalmente la revienta. Vemos en cualquier industria, en compañías públicas, privadas, en gobiernos, entonces es que nos quedamos la película, todo nace ahí para poder realmente generar ese impacto real, que desde que eso esté, lo otro acompaña esa posibilidad. Bueno, lo voy a voltear desde otra perspectiva. Hay tantas verdades como seres en el universo, ¿cierto? Solo voy a compartir la que nosotros hemos visto. Para poder lograr una escalabilidad asertiva, tiene que haber, uno, una necesidad muy grande. Y que esa necesidad no solo esté en tu región, sino ojalá en todo el mundo. Y dos, las capacidades tecnológicas y humanas para nosotros. El ejemplo es lo que estamos haciendo en la planta de Yarumal, lo hablaba con Antonio. En Colombia somos grandes consumidores de quesito. En el desayuno vamos, está el quesito, la arepita, pues nosotros los paisas, no sé de dónde vienen todos, pero consumimos muchísimo. De hecho, cuando hacemos el quesito, necesitamos leche para precipitar la proteína. Y un 85% de esa leche se convierte en suero. Pero ¿saben qué pasa con ese suero? Se pierde. No tenemos las capacidades tecnológicas para aprovecharlo, o no las teníamos. Entonces, dos cosas que pasan con el suero: hay adulteración de otros productos, como lo hemos visto en la prensa, ¿cierto? O se vierte ese suero por el drenaje contaminando las cuencas hídricas. Hay otro problema que tenemos, no sé si lo saben, pero 2 de cada 3 campesinos ya se encuentran en la ciudad porque no logramos generar el suficiente valor en el agro para que eso sea una buena opción de vida. ¿Y eso qué hace? Disminuye nuestra seguridad alimentaria, porque si seguimos como vamos, no vamos a tener quien nos cultive las verduras o los alimentos que estemos necesitando. Y tercero, pues los hemos visto, el cambio climático, todos los problemas que tenemos. Aparentemente eso es un círculo que uno dice, oiga, apague y vámonos. Pero hay una gran necesidad, porque en Colombia se producen más de 7,5 millones de litros diarios. Y 1 litro de suero contamina 1.000 litros de agua. Entonces hagan cálculos. En 8 minutos la carga de oxígeno baja a tal punto que toda la vida que hay ahí muere. Lo particular de esto es que tenemos hambre, más de 500,000 niños en problemas de inseguridad alimentaria y un déficit tremendo en producción de proteína. Colombia no produce proteína láctea. Todos los ingredientes lácteos vienen de afuera. Entonces aquí es donde yo les digo que la necesidad se convierte en un gran apalancador de la escalabilidad. ¿Por qué? Porque ese problema no solo lo tenemos en Antioquia. Antioquia tiene la cuenca láctea más grande de Colombia, no sé si lo sabían. Entre Ríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Yarumal. Pero lo mismo pasa en Cundinamarca. Y lo mismo pasa acá la llamamos la Vía Láctea, ¿correcto? La Vía Láctea. Yo como buen astrofísico ya fui a conocer. Ya la conociste. Pero ¿sabes qué, Antonio? Lo mismo pasa en Ecuador, en Perú, en Chile, en Uruguay. Y tenemos un problema de hambre global.
Entonces, ¿cómo funcionamos con esto de la escalabilidad? Venga, donde hay una gran necesidad, con ciencia y tecnología trabajamos con nanofiltración. En ese suero está la proteína de mayor bioabsorción que hay hasta el momento, que es lo que llamamos el whey protein, que lo utilizan los deportistas para el desarrollo muscular, pero también es la proteína que utilizamos en las UCIs, cuando una persona se encuentra en un cuidado intensivo, porque son proteínas de alta bioabsorción. Entonces, ¿cómo volvemos? Es un círculo virtuoso. ¿Cómo nosotros montamos una planta de A, sacamos por membranas de nanofiltración esas proteínas, hacemos biotecnología, aumentando hidrólisis enzimática en ellos para sacar productos de alta nutrición, impactamos en las queseras comprándoles ese suero, entonces ya no se vuelve un problema ambiental, porque si yo puedo facturar el suero ya no lo dreno o ya no adultero, y haciendo transferencia de conocimiento a los campesinos. Entonces esos proyectos son los que nos permiten lograr escalabilidad y luego llevarlo a otras zonas, no solo de Colombia, sino también de afuera, pero apalancadas con la tecnología y con el capital humano. Bueno, y un gran reto para, acá estamos hablando ya de empresas innovadoras, ¿cierto? Pero cuando estamos una Deep Tech, una empresa de base biotecnológica, recién en etapa temprana, ¿cierto? Que tenemos todos los retos, siempre la invitación ha sido armar ecosistema, ¿cierto? Si yo no tengo todos los equipos de laboratorio, hay alguien que sí los tiene, y cómo puede hacer prestación de servicios. Cómo colabora con otra empresa que tenga tecnología de microfiltración, porque yo no lo puedo tener. Entonces, puedes colaborar con otras empresas, puedes colaborar con universidades, puedes colaborar con otras spin-off, puedes hacer ruido conjunto, puedes hacer más sensible la atracción de la inversión, así yo me quedo solito en mi laboratorio creándolo allá. Entonces, el tema de hacer ecosistema hace que sea un poco más viable y más rápido la salida y el crecimiento hacia el mercado, con la posición de que yo lo hago solo, lo invierto solo y lo hago todo. Entonces la invitación es más un tema muy colaborativo, muy innovación colaborativa, para ayudar a acelerar esas salidas hacia el mercado. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el rol de la universidad, porque obviamente nos encontramos en un entorno universitario. Y bueno, universidades como EAFIT, nosotros siempre decimos, hay vida más allá del paper. Inclusive nuestra vicerrectoría no se llama vicerrectoría de investigación, y eso ha sido un choice muy deliberado, porque siempre queremos que el proceso no termine solo en la publicación, ¿no? Sino que a través de la publicación podamos seguir trabajando en tecnologías, en metodologías, en toda una serie de activos de propiedad intelectual que en últimas pueden llegarse a convertir en empresas, pueden llegar a convertirse en metodologías con las que trabajemos con aliados a través de proyectos de consultoría, muchas formas de salida, por supuesto. Y acá, por ejemplo, en EAFIT pues tenemos, y bajo la vicerrectoría tenemos la dirección de innovación y la jefatura de transferencia de tecnología. Ya está la jefe de transferencia, Melissa, para quienes no la conozcan. Ella definitivamente es una persona que todos los profesores de la universidad, todos los que están involucrados en este mundo del Deep Tech conocen, porque parte de nuestro rol desde esa área es apoyar a todos esos investigadores y también emprendedores en potencia para llevar esos resultados de la investigación a convertirse ya en productos, servicios, tecnologías que impacten el mercado. Entonces definitivamente para nosotros es un juego que hemos siempre intentado tener un rol cada vez más activo de jugar. Por ejemplo, había otra época en la que ustedes saben, las universidades, por ejemplo, no solamente nos miden por los números de publicaciones, sino por los números de patentes, y había un momento en el que básicamente buscábamos patentar todo lo patentable. Hemos sido muy exitosos en eso. Hoy en día, según el informe Deep Tech, somos la cuarta institución de todo Colombia en número de patentes, y sin embargo hoy en día eso no necesariamente es lo que más nos trasnocha. Lo que más nos trasnocha es de esas patentes que tenemos, cuántas logramos que pasen por ese proceso de transferencia, ¿no? Porque una patente como tal pues puede perfectamente quedarse en un proceso jurídico, en un proceso técnico, pero no impactar a la sociedad. Entonces, desde esa óptica,
quería preguntarles a ustedes, bueno, de pronto, si ustedes mencionan desde su propia experiencia, desde estudiantes y su relación en general con la academia y con las universidades, y por otro lado, frente a las recomendaciones ya desde la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen, ¿cuáles las recomendaciones que les darían ustedes al entorno universitario para ser cada vez más efectivos como aliados y como promotores de un ecosistema de emprendimiento Deep Tech y en particular en biotecnología? Bueno, digamos que con la universidad hemos tenido roles activos en proyectos colaborativos, yéndonos a un reto concreto. Tenemos tanta cantidad de biomasa de gallinaza, ¿qué podemos hacer? Y hacemos como ese análisis de oportunidades. Podemos hacer biofertilizantes, podemos hacer energías, podemos hacer biomateriales, entonces es en esa fase de experto aliado en inteligencias y oportunidades y tener pues como actores validadores. Hemos podido trabajar en temas de análisis de oportunidad, pero después nos hemos ido a implementar pilotos en los cuales hemos podido evidenciar que al menos una victoria temprana, como hacer un fertilizante, pero con técnicas, con experiencia, con números, con datos, con respaldo técnico-científico, le damos mucho más robustez al trabajo que se hace con las empresas. Entonces, en proyectos colaborativos de innovación se involucran profesores, investigadores y estudiantes, y es, digamos que una de las apuestas es eso, cómo entras en esos tipos de proyectos, incluso de regalías. Pero en el otro es con servicios técnicos puntuales dentro de otros proyectos que se gestan, cómo entran a prestar un servicio particular, sea vía laboratorio, sea informe, sea validación de expertos. Muy bien. Bueno, ¿yo qué diría al respecto? Yo creo, muchachos, que hay que elevar el nivel de conciencia. Esto no se trata ni del emprendedor, ni del empresario, ni de la universidad como instituciones independientes o como personas independientes. Todo está conectado y todo tiene que ver, y cada acción tiene que ver. Las investigaciones que nosotros hemos hecho, por supuesto, tienen como aliado a la universidad. Investigaciones que hemos hecho, como las que se han hablado para enfermedades, tienen también empresas detrás que co-desarrollan o trabajan mediante convenios con nuestra compañía, buscando impactar de manera favorable, obvio, en el PIG, en el EVITA, pero impactando también en cómo juntos podemos co-crear un mundo mejor. En Alsec tenemos a hoy, creo que 17 patentes. Vigilamos mucho eso, venga, que esa patente no sea arte, ciencia solamente, sino que tenga aplicabilidad. Y ahí hay que moverse rápido con la universidad, tener tracción, ¿cierto? Lo que hablaba ahora de la necesidad, si esa patente solo alimenta el conocimiento, pero no tiene el propósito de impactar en algo que necesitamos todos como humanidad, creo que es difícil sacarlo adelante. Y bajo ese concepto de unidad, cuando ves a nosotros como tu partner, como tu colaborador, yo como me alío con Bitropic, con Premex, con la universidad, yo creo que es más fácil poder sacar los proyectos adelante. De hecho, en Alsec tenemos solo un área especializada y con el objetivo de interactuar con las universidades y todas las instituciones que hay para poder conectar con el ecosistema. Hay una opinión chiquita y voy a utilizar el ejemplo pues, de AFIT. Yo creo que las universidades juegan un rol bastante importante, hablando probablemente de este ecosistema, particularmente AFIT viene jugando un rol muy bonito, y es, por más empresas nuevas, grandes, cualquiera que estemos hablando, el talento es fundamental en cualquiera de las iniciativas, sea un equipo pequeño, sea un equipo grande. Entonces las personas que van a estar conformando y generando todo ese tema, yo creo que es un tema que es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, ¿cómo formar las personas? Si es formarlas a que se vuelvan profundas en el tecnicismo, o cómo formarlas desde el tecnicismo colaborativo, que es como se viene conformando también la universidad. La universidad no está profundizando en una temática técnica profunda, sino es como pone a conversar las distintas cabezas de las distintas capacidades técnicas, desarrollo de producto, con biotecnología, con
materiales, con empaques, con ingeniería, porque al final de cuentas es la suma de cada una de ellas las que terminan uniéndose para generar servicio, progreso y soluciones reales. Entonces, cada vez más la relación con las universidades se está simplificando. En Colombia es muy difícil relacionarse de manera simple con las universidades. Creo que nosotros hemos tenido una muy buena experiencia reciente con EAFIT. Yo creo que eso lo puedo contar, es como uno de esos casos pues, bonitos y que a replicar, pero no es tan sencillo relacionarse con las universidades acá. De entrada ya ponen los taches con un abogado, el IP de quién es del uno del otro, entonces se dificulta mucho eso, y desde que eso no esté lo suficientemente simple, definido desde el principio, pues va a ser un obstáculo a seguir tejiendo formación de talento, formación de capacidades, unir distintas capacidades para generar soluciones. Entonces, pero por lo menos EAFIT ahí viene haciendo una tarea bastante bonita. Exacto, y bueno, bien sabemos que, por ejemplo, apenas en cualquier proceso de estos entra el concepto de propiedad intelectual de por medio, entonces normalmente es algo que tiende a frenar las cosas, y por ejemplo nosotros hemos tenido claro que para nosotros, en general como universidad, pero en particular desde los temas de transferencia de tecnología, la parte de facilitar los procesos, de que lo jurídico y lo normativo no sean un impedimento en últimas para lo que queremos hacer. Por lo menos hemos buscado elevar el nivel de conciencia alrededor del tema, si bien no necesariamente está todo resuelto. Pues yo quería que también diéramos un buen espacio a todos nuestros invitados y nuestra audiencia, para que también tuvieran la oportunidad para interactuar con nuestros panelistas de hoy. Así que no sé si ya haya alguien que esté listo para compartirnos alguna observación, alguna pregunta que le quieran hacer aquí a los panelistas, aprovechando el espacio que tenemos hoy. Ahí tenemos, por favor, tu nombre, afiliación y tu pregunta. Buenas tardes, Claudia Benavides, directora ejecutiva de Incubar en Manizales. Gracias. Quisiera como entender un poquito distinto la pregunta que hacía el vicerrector frente al tema del relacionamiento con la universidad. Y es que las empresas innovan, las que innovan mucho, innovan solas. Entonces la pregunta es, ¿por qué innovar con la universidad si lo pueden seguir haciendo solas? ¿Cuál sería el valor? Porque cuando hablamos de emprendimiento, y justo veníamos ahora de una presentación donde todo el rato era cuál es el valor que genera la empresa, cuál es el valor. Entonces, ¿cuál es el valor que ustedes, y en este caso pues se los haría principalmente ustedes dos, que vende, por qué innovar con la universidad? Bueno, en el caso de nosotros, al principio creo que sí hay que reconocer que, tratando de entender la institución, puede haber fricción en propiedad intelectual y algunas cosas, pero las universidades tienen su ADN, tienen su estructura, su forma de pensar, y cuando uno ya las mapea, uno se da cuenta para cuál es importante propiedad intelectual, para cuál es importante ir en conjunto en proyecto, qué capacidades tiene cada una de ellas. Entonces lo que hacemos es coger lo mejor de todos los universos de las universidades. Para nosotros es tremendamente importante, pero no cualquiera sirve para el proyecto que se tiene. Dependiendo del proyecto, si lo que necesitamos es infraestructura en laboratorios que no tenemos, porque estamos en una investigación de ciencia aplicada, y comprar un equipo de 1.500 millones, 2.000 millones de pesos no tiene sentido, porque no haría ver el proyecto, venga, todo sentido de trabajar con tal universidad que tiene eso. Pero hay universidades que pueden tener el conocimiento o el know-how de algo que acelera mi solución, y no tengo problema de ir y transar o negociar con ella una propiedad intelectual al respecto. Hay veces donde ninguna de las dos, y por eso, por ejemplo, Alsec tiene grupo de investigación avalado por MinCiencias y somos empresa altamente innovadora. Hay veces decimos, venga, tenemos las competencias, no requiero del ecosistema o de la universidad o del centro de investigación, porque también las buscamos por fuera y nos vamos en el proyecto solos. Pero no es por decir, no, las universidades, no. Es porque los proyectos cambian dependiendo
del pipeline que tienes, del tiempo, del nivel de tecnología del que estamos hablando. Ahorita lo hablaba con Claudia, por ejemplo en el perfil de aminoácidos de proteína en Colombia no había nada. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos para afuera, trajimos la información de Europa y cogimos una universidad y le dijimos, venga, le entrego esto, traemos en conjunto porque usted tiene los laboratorios. Y venga, desarrollemos las competencias y vamos a trabajar en conjuntos. Y hay otras donde la universidad es la que me dice, aquí te tengo este desarrollo, vos sos perfecto para que me lo escales. Buenísimo, innovación abierta, venga, vamos a trabajarle a eso, sea porque la necesidad sale, obviamente tenemos unas métricas porque no le jalamos a todo, ¿cierto? Tenemos algo que se llama principios rectores y ahí vamos filtrando a que sí y a que no, y con quién. Es de las preguntas bacanas que da para hablar muchísimo y voy a tratar como de ser relativamente preciso, y es, yo no creo que la innovación sea responsabilidad de nadie. En nuestra organización no existe el departamento de innovación, no existe el líder de innovación, porque creemos que la innovación es de una persona, la innovación es de cada una de las personas que está al frente de un proceso, de una responsabilidad de empresa, de cualquier cosa. Como quien dice, cada uno es responsable de encontrar nuevo valor con tecnología, con una forma de hacerlo distinto. ¿Por qué uno decide, entre comillas, usar recursos externos, independientemente de una universidad o no, y no únicamente al interior? Creo que sería demasiado arrogante creer que unas pocas personas tienen la verdad ante todo y que uno simplemente cree que las cosas son como uno cree que son. Es más, entre más puntos de vista uno puede tener ante la misma problemática, es más rica y más distinta y más rápida o más barata o más eficiente será la solución. Entonces nosotros tenemos incluso al interior un término, decimos, nosotros no creemos en el Homo sapiens. El Homo sapiens es el hombre que más sabe, el que se ha estudiado continuamente para ser el que más sabe, el que siempre valida que yo soy el que sé, o el PhD, con el respeto de los que estén acá, que tengan obviamente ese título, pero creemos más en el Homo reticularis, el hombre que sea capaz de armar redes, de conectar puntos, porque al final de cuentas las soluciones novedosas, innovadoras o que realmente generan progreso, generalmente ocurren en la intersección de tecnologías, de conocimientos, de puntos de vista distintos. Entonces, en biología molecular, la intersección con AI, la intersección con la robótica, la intersección con la nutracéutica, la intersección con la ingeniería. Entonces, cuando uno puede poner al servicio de un único problema distintas posiciones o distintas tecnologías, generalmente el progreso y el valor, creemos nosotros, para generar mayor. Es que me quedo pensando, o sea, la relación natural con una universidad, formación, investigación conjunta, pero nos falta activar la tercera pata fuerte de la innovación, como una universidad motora de empresas de base biotecnológica, cómo genera facilidades compartidas, cómo desarrollamos e impulsamos más nuevos negocios y acompañamos para que ese tejido empiece a crecer. Entonces, en esa conexión, no solamente de la I+D, sino todas las posibilidades de innovar desde la innovación, pero generando impacto, generando nuevos negocios y soluciones de base biotecnológica. Bueno, gracias de nuevo. Otra pregunta, ¿quién más se quiere atrever para aprovechar este espacio que tenemos? Tenemos espacio tal vez para una o dos preguntas más, así que quienes se lo estén pensando. Bueno, allá atrás, estimado Juan David, ya te llevan el micrófono. Gracias, vicecopete. Lo que les quería preguntar a ustedes respecto a un proceso de innovación pues, más acelerada a través de inversión. ¿Cómo lo han definido? Chévere lo que estabas contando de principios rectores. Muchas veces para eso y para poder adquirir nuevas capacidades de investigación, de innovación y de nuevos productos hay que tomar participaciones en nuevas empresas. ¿Cómo lo han hecho hasta ahora o cómo ustedes ven esa forma también de innovar? No te entendí bien la pregunta, ¿me la puedes? Si ustedes han realizado o realizan estrategias de inversión para acelerar los procesos de innovación dentro de sus organizaciones, de inversión externa, de inversión en emprendimientos o en otras empresas.
Bueno, en nuestro caso no. O sea, Alsec es una compañía que empieza desde cero y se ha venido reinventando y reinvirtiendo en sus propias investigaciones y lo que ha trabajado. No crecemos de una manera hasta el momento en adquisición o capturamos pues como inversión e innovación de terceros a través de adquisición. No lo hacemos hoy. ¿Y qué tal ahí, por ejemplo, también para complementar la pregunta, digamos, estrategias de financiación tipo más, digamos, bootstrapping, en la que ustedes mismos financian y buscan financiar, digamos, el crecimiento de la empresa versus inversión externa tipo venture capital? Ahí sí toda, Ajá. ¿cierto? Porque la innovación, para financiar, tenemos que ponernos en claros en algo, que es innovación, ¿cierto? Porque una mejora continua para nosotros no es innovación. Cuando estamos hablando de innovación es algo disruptivo, algo que se sale de la mesa o del método científico convencional y está haciendo por algo tan innovador que lo puedes patentar. Ahí, cuando estás yendo a donde nadie más se ha ido, pues requieres de inversión, requieres tener fe en vos mismo o en tu gente, la capacidad de crear lo que nadie más ha hecho. Y por supuesto necesitar recursos, y ahí para mí es vital la conexión con el ecosistema a nivel nacional. CTI, pues MinCiencia, Ruta N, con colaboradores como Biointropic, que están buscando colaboración internacional y cómo articular, o de manera independiente, por ejemplo en el caso de nosotros, proyectos donde hay fondos de inversión que les interesa. En el caso del proyecto de nosotros para producción de proteínas, tenemos detrás a WWF y tenemos dos fondos de inversión europeos que dicen, oiga, usted está impactando en el medio ambiente, está impactando en el agro, estás impactando en la nutrición y combatiendo el hambre, venga, aquí le caso estos milloncitos de dólares para que siga trabajando y escalone el proyecto. En esa parte sí. Y todo lo que tiene que ver deducción tributaria para los proyectos de innovación, tenemos un indicador y un presupuesto de monetización de la innovación a través de esos mecanismos colaterales. Ahí sí. ¿Listo? Yo voy a responder pues, la pregunta en dos vías. Uno, nosotros no traemos financiación externa, digamos que todo es recursos de la organización para operar tanto los negocios como nuevas iniciativas o nuevas cosas. Y lo segundo es, si continuamente estamos explorando otras compañías, otros emprendedores, distintas tecnologías, en cómo podemos o colaborar o invertir o eventualmente hacer adquisiciones también que busquen muy alineadas a que esté, o digamos que muy direccionadas a que estén alineadas con la intención pues, de servir nuestra, que es diseñar mejor nutrición, impactar más vidas. Entonces desde que estén ahí siempre estamos abiertos a estar revisando ese tipo de iniciativas. Nosotros estamos del otro lado. ¿Cómo acompañamos y preparamos para llevarlos que estén sujetos a la inversión? Bueno, una última pregunta. Allá tenemos a una persona. Adelante. Jonathan, ¿le llevas nombre, afiliación y tu pregunta, por favor? Hola, yo soy Jorge Uribe, lidero del Observatorio de Productividad de Colsubsidio. Mi pregunta va, digamos que más que todo enfocada hacia Claudia Antonio, en el sentido de que están desde las entidades que apoyan, digamos, como todos estos procesos para generar modelos de negocio, pues muy enfocado en la creación de tecnologías bio. Pero mi pregunta es algo que desde hace mucho rato pues he venido viendo desde digamos como el estudio de lo que tiene que ver con los temas de patente, y es que en Colombia se da un caso muy particular, y es que las universidades son las que más patentan, ¿cierto? Que si uno se va a países un poco, digamos, más desarrollados, generalmente son las empresas, obviamente con conexión con temas de universidad. Entonces, uno es cómo poder darle el vuelco a eso para que realmente la patente tenga un servicio hacia la comunidad a través de una empresa. O sea, cómo hacer de que las empresas se interesen más por llevar a cabo este tipo de ejercicios de investigación. Y dos, las patentes que ya, digamos, las universidades tienen,
¿cómo se le da el cambio para que no sea un estudio más, una patente más, sino que se convierta realmente en un modelo de negocio rentable y sostenible? Esa era principalmente para... Yo, no, a ver, para ayudar a responder la pregunta, definitivamente el proceso, y bueno, de pronto le pido aquí a Melissa también que me dé una mano con la respuesta, pero yo creo que el proceso empieza antes del mismo patentamiento, ¿no? Hay muchas tecnologías que pueden ser potencialmente patentables, pero no necesariamente vayan a tener éxito en el mercado. Entonces es importante ese proceso como de due diligence antes inclusive de meterse dentro del proceso de patentamiento, y de nuevo acá podemos compartir algunas lecciones frente a cosas que nosotros hubiéramos patentado antes que ahora elegimos no patentar. Y segundo, hacerle una cadena, ¿no? O sea, la patente en últimas termina siendo un input para una siguiente parte del proceso, entonces también es importante verlo como un proceso integral. La patente definitivamente no se debe ver como un fin en sí mismo, siempre se debe hacer como parte de un proceso más integral, y yo creo que ya tenemos de nuevo la experiencia, y eso es algo que se aprende con el ensayo y el error, la experiencia de no solamente cómo ir conformando un portafolio de propiedad intelectual, porque recordemos que la patente no es el único tipo de activo de propiedad intelectual, ni necesariamente es la mejor solución para un caso dado, y además luego cómo hacer una gestión efectiva de ese portafolio de propiedad intelectual, que eso por inercia tampoco sale, ¿no? O sea, tiene que haber una conexión, por ejemplo, con brokers, no solamente en Colombia, sino en el exterior, que puedan ayudarnos a visibilizar y mover esas tecnologías, porque puede que la tecnología haya sido desarrollada acá, pero de pronto no necesariamente ni acá en la universidad, ni en Medellín o en Colombia pueden estar las capacidades para producirlo a mayor escala, ¿no? Por ponerles un pequeño, les voy a darles un pequeño ejemplo para terminar ahí la respuesta. Por ejemplo, aquí en la universidad, una de nuestras profesoras, la profesora Valesca de biología, desarrolló un biocontrolador que sirva como pesticida, para plantas de banano. Y toda la investigación se hizo acá en la universidad, se patentó y luego se licenció para que una compañía en Bogotá lo produjera de manera masiva. Pero justo hace una semana estuvo aquí de visita en la universidad el nuevo embajador de Filipinas en Colombia. Para quienes no sepan, Filipinas ahora tiene embajada en Colombia, y resulta que una de las cosas interesantes que nos decían en esa conversación es que Filipinas no solamente es un gran productor de bananos, sino que una de las cosas que más importan de Colombia precisamente son pesticidas. Entonces, digamos, ahí son esas oportunidades para que algo que empezó acá pueda terminar no solamente exportado, sino inclusive hasta producido en otra parte del mundo totalmente diferente de donde nos encontramos. Pero poder tener como esa visión como global frente a todas las etapas del proceso, no solamente la fase de patentamiento, ahí sería importante. Un comentario, no sé si sumará ahí eventualmente, esperemos que sí, es cuando ya llevas mucho tiempo en el ejercicio, empezás a entender que no estamos en el juego de la vanidad, sino en el juego del progreso. Pues normalmente, cuando uno habla con un profesor, ¿cuántos artículos publicaste el año pasado? ¿Para qué? No importa, pero ¿cuántos artículos publicaste? ¿Cuántas patentes tienes? No importa si son valiosas, si son irrelevantes, si no sirven para nada, pero ¿cuántas patentes tienes? Entonces uno tiene que diferenciar muy bien si quiere jugar el juego de la vanidad, que es el juego del Kool-Aid, de pitch, de fondeos, de cosas, y cuántas patentes tengo. De pronto uno harán más inteligentes, pues no sé, más sofisticados. Pero a la hora de la verdad, no todas de ellas tienen un término real. Uno para patentar un pequeño inteligente. Ponga a ChatGPT ya, hágame una patente de algo que sea único, que sea replicable y que no esté y te lo escriben en 5 minutos y nadie te está haciendo nada detrás como para decir sí o sí no. Ahora bien, si uno está conectado es cuál es el progreso que estoy pensando tener, y si eso realmente sí sirve, cuando la claridad del progreso y la claridad del valor está, si hay patente es fácilmente linkeable esa patente con el progreso y con el valor. Realmente es valiosa porque hace algo.
no es valiosa porque simplemente el escribir no se usa. Y eso es algo que hay que diferenciar mucho, que uno tiende a confundirse, que las patentes es el fin y muchas veces no. Más, la mayoría de veces no. Y yo quiero decir algo también ahí con las patentes. En Israel aprendí algo muy interesante, una frase que dice Tikkun Olam, o sea, cómo podemos crear un mundo mejor, ¿cierto? Si esa patente está enfocada a co-crear un mundo mejor en el entorno donde estás, yo creo que la atracción en el mercado va a ser tremenda. En el pasado teníamos muchas patentes que solo servían era para la publicación, pero no evaluaban como qué es lo que está pasando en el ecosistema, cuáles son las debilidades, las oportunidades que tenemos como país o como región para trabajarlo. Al direccionar esa ciencia y esa tecnología o esos dones de ese investigador a una solución real de una problemática, yo creo que la patente se vuelve un activo tremendo, porque ahí encuentras quién invierte en ella, quién la licencia, o de ahí puede salir un emprendimiento tremendo con una valorización y una captación de valor a nivel internacional importante. Ahí hemos visto nosotros como la importancia que tanto valor genera una necesidad que hay en el mercado, y eso garantiza que no se te quede en la biblioteca. Listo, y una invitación. Ya hablaron del lado de las empresas. Tengo muchos casos de empresas con patentes que les preguntaban hoy, ¿volverías a patentar todo lo que has patentado? Y dices no, porque es que también el proceso de mantenimiento, de gestión, de custodia también implica todo un proceso. Pero digamos que ese fortalecimiento de capacidades con patentes los ha hecho mucho más atractivos para la inversión. Se ha vuelto un mecanismo. Y proteger el negocio. De proteger el conocimiento, exactamente, y de sofisticar, y no solamente de vender productos, sino vender conocimiento. Y eso es por un lado de que le damos valor a las empresas pues, de base tecnológica. Pero por la invitación de las universidades, cuando nos hemos ido con esa ruta larga de la transferencia tecnológica, valorar el conocimiento, valorar la tecnología y querer que todos los proyectos de investigación y desarrollo sean monetizados en una patente, y entonces llegar a un acuerdo con una empresa tratando de involucrar 16 años de investigación, pues nunca va a haber una conversación. Yo creo que la vía rápida es vamos a aprender a licenciar rápido, porque es que, como dijeron, la patente no es el fin, es uno de los medios, pero es un mecanismo para llegar a un acuerdo. Pero de ahí, todo lo que pretende de escalar, ponerla en el mercado y probarlo, hay mucha inversión asociada. Entonces lo que necesitamos es licenciar, vamos en un acuerdo, pongámosle un fee de entrada, pero todavía ese co-desarrollo y escalamiento tiene su inversión, y ya cuando esté puesta en el mercado, pues ya ahí sí van a venir las regalías y las reinversiones. Pero buscar ese mecanismo es más fácil de llegar a acuerdos vía licenciamiento, o ya la vía de crear nuevas empresas de base tecnológica con unos tiempos y unos riesgos pues mucho más diferentes. Exacto, y inclusive La Universidad de también, Politécnica, creo que la de Madrid licencia más de 600 patentes al año, y nosotros cuando preguntamos a las universidades si dicen una o dos, pues y con miedo. Entonces ahí es donde tenemos que buscar qué pasa en ese mecanismo de salida. como para que tengan un dato así en cuanto a la escala, hace un par de años que estuvimos con la rectora Claudia en el MIT en Boston, nos decían que el presupuesto que tiene MIT para patentamiento al año es aproximadamente $20 millones, y más o menos son alrededor de 300 patentes que gestionan en un solo año, ¿no? Nosotros aquí en EAFIT ya llegamos a 73 patentes en total como universidad, y eso de nuevo nos hace la cuarta institución que más patenta en todo Colombia. Simplemente para que se hagan una idea de la escala. Y también uno de los aprendizajes que hemos tenido es que al final, claro, cuando uno mira hacia atrás, también se da cuenta que en algunos casos inclusive vale la pena hacer procesos de liberación de patentes, de poner esa tecnología al servicio de la sociedad y decir, no vemos una viabilidad económica para explotar esto, liberemos la propiedad intelectual de esta patente y pongámosla al servicio de la sociedad. Ya hemos tenido una experiencia más o menos de unas 3 liberaciones de patente aquí en la universidad, y también han sido experiencias muy positivas, entonces también tener en cuenta que esa también es una de las opciones del proceso. Bueno, desafortunadamente se nos acaba ya el tiempo, la agenda de la misión continúa, inclusive esta noche nos vamos a volver a ver en el lanzamiento del nuevo informe de DIPTEC.
para Colombia y allá vamos a estar, no sé si ya la mayoría de ustedes ya conocen o están invitados, pero definitivamente es un gran servicio el que le presta la Alianza DIPTEC al país cuando hace este estudio sistemático de qué es lo que estamos haciendo en el país en términos de emprendimiento de base científico-tecnológica. Entonces, agradecerles a nuestros panelistas, a Claudia, a Mauricio, a Juan Francisco, siempre me olvida tu segundo nombre. Por su compañía aquí hoy, a todos ustedes, y que de nuevo, si es la primera vez que vienen a AFIT, que vuelvan. Somos una universidad que genera conexiones, somos una universidad para la que es una obsesión conectarnos con el entorno, conectarnos con las organizaciones y a través de la colaboración entre universidad, empresa, sociedad y sector público, generar soluciones cada vez más transformadoras y más innovadoras. Así que muchísimas gracias a todos y feliz día. Gracias. Gracias.